En episodios pasados me han acompañado ustedes en un recorrido a través de la literatura mexicana, donde hemos explorado, entre muchas otras cosas, la simbiosis que existe entre la creación literaria y la identidad social de una nación. Para este episodio quiero explorar cómo la creación literaria en México ha servido como plataforma de exploración para comprender nuestra identidad histórica y social, y cómo esta exploración se mantiene vigente hasta el día de hoy con los escritores del Nuevo México. Gracias, Rosa Beltrán, por tenerme aquí, ni más ni menos que en tu lugar de trabajo. Me imagino que aquí se te habrán ocurrido muchas cosas de las que has escrito, más allá de las labores administrativas a las que fatalmente te tienes que dedicar. Encontramos aquí en tu libro, Cuerpo Expuesto, una cosa que desarrollabas hace rato. El círculo de Darwin incluía pensadores tan señeros, tan originales como el propio Marx. ¿Es el siglo XIX un referente de los temas que tú estás buscando aquí, o es una preocupación del XXI la que te lleva a indagar temas del XIX? Qué interesante pregunta, que además incluye muchas preguntas en todo lo que estás diciendo. Para contestar de atrás hacia adelante, es el siglo XIX y es un siglo que me apasiona porque es el siglo en el que se construye, en efecto, una forma de pensar y de creer y de leer el mundo que no existía. Desde el punto de vista darwiniano, es el mundo de los naturalistas, de los viajeros, no solamente a través de la geografía, sino a través de la lectura de las distintas capas de la Tierra. Van a poder saber qué ocurrió antes y hacer una suerte de predicción de qué podrá ocurrir después. Ver un fósil es como ver una estrella muerta millones de años luz detrás y sin embargo decir, aquí está, ¿no? Rosa Beltrán es una novelista muy reconocida en México. Lleva ya más de 20 años de carrera literaria. Sus obras, La corte de los ilusos y más recientemente El cuerpo expuesto, nos provocan explorar quiénes somos, en primer lugar, como personas, quiénes somos como mexicanos y quiénes somos como parte de la cultura occidental, ofreciendo destellos sobre el origen de nuestra idiosincrasia, su manifestación en el presente y su posible destino. Rosa Beltrán, tú eres mexicana, ¿verdad? Mexicanísima. Ah, bueno. Te lo digo así de manera provocadora porque ¿por qué no te hiciste preguntas, digamos, más folclóricas, más nacionalistas a la hora de incursionar en la literatura? Pues porque yo creo que el hecho de nacer en un país no implica que no tengas una formación y que no te hagas preguntas que comparte toda una cultura, la cultura occidental. Si tuviera más conocimientos, probablemente también incluiría preguntas desde la cultura oriental, ¿no? Ajá. Ojalá. Son meros atisbos los que he tenido, menos acercamientos, pero yo me siento hermanada con toda esa cultura y además con una lengua. Claro. Con la lengua en la que escribo, ¿no? Sí, No sí. veo distinción entre los demás latinoamericanos, los españoles o bien los hispanohablantes que viven en otras partes del mundo, ¿no? Soy ciudadana global porque vivo en esta época, porque tengo acceso a todo eso. No quiere decir que mi primera novela no haya tenido que ver con un tema mexicanicísimo. La corte de los ilusos partió de una pregunta. Yo estaba estudiando en Estados Unidos una maestría y un doctorado, como platicábamos, y me di cuenta de que en el minuto en el que tú pasas la frontera del otro lado, lo primero que ocurre es que te hacen una pregunta, que es una pregunta retórica. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Y por qué es una pregunta retórica? Porque no están esperando la respuesta, les da lo mismo. En el momento en el que tú dices México, a Mexican, entonces surgen una serie de prejuicios del lado de aquel que te preguntó, que tú estás obligado a defender y decir, sí soy mexicana, pero no soy narcotraficante, ¿no? Sí soy mexicana, pero comparto esto. A la defensiva o a la justificación. Y esa pregunta, ese mecanismo, me hizo a mí plantearme la posibilidad de escribir un libro que hablara del primer imperio, del momento en el que fuimos independientes, que tiene que ver con esa pregunta también, ¿no? Claro. Y con una paradoja,
¿por qué decidimos hacernos independientes de España construyendo un imperio a imagen y semejanza de aquel del que nos estábamos independizando? En esa paradoja está el corazón de toda nuestra Qué bonito identidad. y qué ¿no? interesante. Cada sexenio, la Corte de los Ilusos vuelve a ser interpretada como si hubiera sido escrita para ese grupo que está en el poder en ese momento, ¿no? Desde que fue publicada en 1995 hasta ahora que está a punto de cumplir 20 años, las lecturas que hacen los críticos y que hacen los historiadores y los sociólogos y, en fin, los reseñistas, van poniéndole nombre y apellido a los personajes de la novela como si se tratara de quienes están en el gabinete. Esto habla de una constante, de algo que ha hecho que no cambiemos y de una serie de pretensiones que todavía tenemos y a partir de las que nos identificamos. Lo que Rosa plantea en sus textos y aquello que ella reconoce como valioso en toda buena obra literaria es precisamente la reinterpretación de lo que somos, la reinterpretación de nuestras propias identidades a partir de ideas, a partir de conceptos y justamente a partir de la literatura. En México, quienes practican la literatura como tú, quienes se asoman a practicarla, tienen un buen recurso a temas, a preocupaciones, a formas, a ensayos de literaturas distintas, o están reproduciendo cánones, o están fijándose en las mismas cosas. ¿Cómo ves tú la literatura del México de hoy? Yo creo que a diferencia del siglo XIX, a diferencia de estos momentos, yo creo que esta es una época donde tú puedes acceder a toda la información, a casi toda la información cultural y literaria. Esto tiene, por supuesto, la desventaja de que puedes perderte, de que se puede construir un inventario que no sirva para nada, ¿no? Pero por otro lado también, si sabes buscar el libro que te está esperando a ti, porque yo estoy convencida de que no hay que leer absolutamente todo, ni terminar todos los libros, que hay libros que están escritos para ti, esos son los que te buscan, tú los encuentras, ¿no? Si haces esto, entonces tienes pues un ingreso fantástico, cualquier cantidad de temas y de recursos. Se hace eco, Rosa, de Michel Foucault, de Derrida, autores que ella conoce pues casi personalmente. Rosa propone embarcarnos en proyectos verdaderamente arqueológicos, hacia las profundidades de nuestra memoria como personas, de aquellos elementos primigenios que contribuyeron a formar nuestra identidad, para así visualizar esos puentes que conectan esa identidad forjada con los determinantes históricos y con los elementos de nuestra identidad en el momento presente. Rosa Beltrán, y después de La Corte de los Ilusos, después del Cuerpo Expuesto, de los que ya hemos hablado, ¿tienes ahorita algo de lo que estés escribiendo? ¿Tienes alguna preocupación que te esté jalando la pluma o el teclado? Preocupaciones. Yo no sé cómo muchas, escribes. todo el tiempo. Insomnios también. ¿Y escribes a mano, escribes en el teclado? Mira, he escrito 7 libros y algunos son novelas, otros son cuentos, otros son ensayos literarios, van tomando distintas formas. Tengo también una columna, así que estoy permanentemente calentando la mano. Ya te contesté con eso, que escribo a mano, primero, claro, que tomo notas. Eso no quiere decir que todo lo escriba a mano, oscilo, ¿no?, entre la mano y la computadora, pero a lo largo del día voy tomando notas y después en la noche o muy temprano en la mañana, ahora con este trabajo que tengo, esos son los horarios que yo tengo. Dicen que las musas son madrugadoras, ¿no? Sí, son madrugadoras, ¿Las pero a musas veces llegan a de las 6 a musas, 8 o no llegan? No estoy tan segura. Yo pensaba eso, pero después me di cuenta de que sí se adaptan, si las sabes invitar bien y puedes picotear a lo largo del día y puedes usar tus horas de comida y puedes usar pues, tus insomnios, ¿no?, para eso, y simplemente va surgiendo o no va surgiendo la novela o el cuento que estás escribiendo. Sí, sigo trabajando, siempre tengo cosas que me interesan, siempre tengo temas que me interesa mucho explorar y voy tomando notas y que abandono a veces porque no encuentro el tono, por ejemplo, o porque no sé cómo contar, porque desharía esa historia, que yo creo que es una muy buena historia, ¿sí?
o porque se mete una novela dentro de otra que está escribiendo. Cuando yo estaba haciendo El cuerpo expuesto, que Alfaguara me lo pedía ya, ¿no? Se me coló otra novela. Estábamos viviendo, seguimos viviéndola, pero en ese momento, por distintos azares, yo me vi inmersa en situaciones muy violentas. Fue la época también en la que Javier Sicilia estuvo, lo del asunto de su en hijo. este movimiento. Y entonces se metió una novelita que se llama Efectos secundarios, que tiene que ver con la relación entre violencia y literatura. Una cosa coyuntural que salió. Pues más que coyuntural, algo que está ahí todo el tiempo flotando. ¿De qué manera lo que vivimos se mete en la novela? La novela es fagocitósica, todo lo absorbe. ¿De qué manera la violencia entra a lo que estamos escribiendo? Y de qué manera lo literario también de pronto irrumpe en nuestras vidas. Y cómo los personajes que nos han seguido a lo largo de la vida se pueden volver mucho más reales y acompañarte y servirte y ayudarte a sobrevivir en un momento difícil. Mucho más que las personas de carne y hueso. Rosa Beltrán, oyéndote y leyéndote, yo tengo una gran confianza en el presente y el futuro de las letras, en este momento llamémosle, si quieres, provisionalmente mexicanas. Yo creo que la literatura es literatura, buena o mala, ¿no? Aunque se le ponen gentilicios de pronto para distinguirla, ¿no? Y los pueblos la adoptan también como un timbre de orgullo, de identificación, la literatura mexicana. Oyéndote y leyéndote, insisto, tengo mucha confianza en el futuro, en el presente de las letras, en este nuevo México. ¿Tú cómo lo ves? Muchas gracias. Yo tengo también una visión muy optimista porque lo que leo, lo que llega a mis manos de escritores y escritoras mexicanos y latinoamericanos y por supuesto de otros lugares del mundo, ¿no? Me parece poderosísimo, me parece súper interesante. Estamos viviendo en una época donde las formas de narrar se replantean sin perder de vista siempre que se trata de contar una historia. Rosa Beltrán, nada más quiero hacerles ver a mis amigos del Nuevo México la calidad de personajes que hay en nuestra Universidad Nacional. Se siente uno muy contento de platicar con gente contigo, como tú, Rosa. La verdad que el experimento me deja no solamente un sentido de tranquilidad, sino de felicidad. Bueno, yo estoy Te lo agradezco agradecida muchísimo, por todo lo que me dices. Rosa, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Al concluir mi charla con Rosa Beltrán, me encuentro regresando a una idea que aventuré al comienzo de esta investigación. Que para muchos, la literatura en México se define no por lo que es actualmente, sino por lo que dejó de ser en el siglo prodigioso, siglo XX. Ahora, tras mi charla con Rosa, con Beth, con Eduardo Parra, me queda claro que nuestra producción literaria se encuentra muy, muy lejos de estar estancada o en un callejón sin salida. Al contrario, diariamente continúa expandiéndose y evolucionando, explorando nuevas temáticas y defendiendo nuevas propuestas. José Vasconcelos dijo en su momento que un libro, al igual que un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Y así concluimos esta exploración de la literatura mexicana, o habría que decir, mejor, de la literatura hecha en México, con cierta melancolía, pero satisfechos de haber podido responder a numerosas inquietudes sobre el futuro literario de este nuevo México, el cual, según la opinión de aquellos en el campo de batalla literario, se visualiza sumamente prometedor.